De los romances secretos a la atracción irresistible en el set, algunas estrellas de la Edad de Oro de Hollywood no podían controlar sus deseos, pero caer en la tentación traía sus propios problemas. Y para estas estrellas, el resultado fue un hijo del amor inesperado. Cómo estas estrellas manejaron tener hijos del amor varió. De hecho, algunas lo mantuvieron tan en secreto que te sorprenderás cuando descubras la verdad. Judy Lewis. En un mundo donde los secretos rara vez permanecen ocultos, la paternidad de Judy Lewis se convirtió en el tema de susurros y especulación dentro de Hollywood. Era difícil ignorar cuánto se parecía al famoso Clark Gable. Sin embargo, Judy creció creyendo que fue adoptada. La historia comenzó cuando Clark Gable y Loretta Young, dos grandes estrellas, se cruzaron por primera vez mientras trabajaban en sets de filmación, bañados en brillantes luces de estudio. Al principio, eran simplemente compañeros de trabajo. Pero con el tiempo, su relación profesional se convirtió en algo más. Gable, conocido como el rey de Hollywood, y Young con su apariencia angelical y elegancia, no pudieron resistir sus sentimientos el uno por el otro. Aunque su atracción generó rumores, su romance fuera de la pantalla se mantuvo oculto de los ojos vigilantes del público y de los jefes del estudio. A puertas cerradas, su pasión floreció, rompiendo los estrictos límites morales de esa época. Loretta, a menudo vista como el epítome de la clase y la virtud en Hollywood, tenía una imagen pública construida sobre la gracia y la integridad moral. Era conocida por su dedicación a su oficio y tenía la reputación de ser un modelo a seguir, especialmente durante el periodo conservador de Hollywood. Por otro lado, Gable, a pesar de su encanto y talento, llevaba un legado más complicado. Su vida personal estuvo marcada por múltiples matrimonios y aventuras extramatrimoniales, que a menudo eclipsaban su trabajo en pantalla. Aunque era respetado por su talento, su reputación fuera de la pantalla era más variada. Su romance podría haber permanecido en secreto para siempre si no fuera por la llegada de su hija, Judy Lewis. Loretta Young trabajó arduamente para proteger a su hija del juicio del mundo exterior, manteniendo la verdad dentro de un círculo cerrado de amigos de confianza. Sin embargo, a medida que Judy crecía, su fuerte parecido con Gable no podía ser ignorado. El romance secreto se volvió más difícil de ocultar. Para mantener la farsa, Loretta le dijo a Judy que había sido adoptada. Cuando Judy tenía 15 años, conoció a Clark Gable por primera vez durante una visita a la casa de su madre, aunque no se dijo nada sobre su verdadera relación. Judy vivió su vida creyendo que había sido adoptada, desestimando cualquier rumor que la conectara con el famoso actor. Pero, como ocurre con la mayoría de los secretos, la verdad eventualmente salió a la luz. Judy Lewis se enteró de la impactante verdad a la edad de 31 años, nada menos que el día de su boda. Después de escuchar los rumores en circulación y ver el innegable parecido, confrontó a su madre, exigiendo respuestas. Abrumada por la emoción, Loretta finalmente confesó que Clark Gable era, de hecho, el padre de Judy. Esta revelación sacudió a Hollywood y empañó la imagen impecable de una de sus estrellas más grandes. Judy continuó compartiendo su historia en su autobiografía, Uncommon Knowledge, donde confirmó que, de hecho, era la hija del icónico Clark Gable. El descubrimiento transformó su comprensión de sí misma y de su lugar en el mundo, revelando un secreto que había sido cuidadosamente guardado durante décadas, forjando su propio legado. Cuando miras a Scott, puedes decir fácilmente que es el hijo exacto del legendario Clint Eastwood, pero puede que no sepas que este no fue un nacimiento oficial. Scott fue el resultado de un romance que duró tanto tiempo que al final todo el mundo llegó a saberlo. En la década de 1980, mientras Clint Eastwood aún estaba casado, tuvo un romance con la azafata Jocelyn Reeves. Esta relación llevó al nacimiento de Scott en 1986 y de su hermana Catherine. A diferencia de muchas celebridades de la época que se distanciaban de los hijos nacidos fuera del matrimonio, Clint asumió plena responsabilidad por sus hijos desde el principio. Estuvo presente en sus vidas y se aseguró de impartir valiosas lecciones de vida. Al crecer, Scott pasó sus primeros años en el rancho de su padre en el norte de California, a menudo acompañando a Clint a los sets de rodaje. Estar cerca de la producción cinematográfica desde una edad temprana alimentó la pasión de Scott por la actuación y la narración. A pesar de tener como padre a una de las estrellas más grandes de Hollywood, Scott no estaba interesado en apoyarse en la fama de Clint. Decidió desde temprano abrirse camino por su cuenta, audicionando bajo el apellido de su madre, Reeves, para evitar cualquier trato especial. Clint, quien había construido su carrera desde cero durante tiempos difíciles como la Gran Depresión, se aseguró de que Scott entendiera el valor del trabajo duro. Los primeros días de Scott no fueron glamorosos. Trabajó como bartender en San Diego mientras hacía audiciones en Los Ángeles, decidido a demostrar su valía en la industria sin depender del nombre de su padre. Esa determinación dio sus frutos. Scott finalmente encontró su camino,
consiguiendo papeles importantes en películas como The War, drama Fury, donde protagonizó junto a Brad Pitt y Sheila Booth, y el drama romántico The Longest Ride, basado en la novela de Nicholas Sparks. Estos papeles demostraron su capacidad para destacar en pantalla, y, al igual que su padre, Scott aborda su oficio con dedicación, siempre esforzándose por dar su mejor actuación. Pero las ambiciones de Scott no se detuvieron con la actuación. Siguiendo los pasos de Clint, se ha aventurado en la producción y dirección. Su pasión por el cine va más allá de estar frente a la cámara. Está ansioso por explorar todos los aspectos de la industria. Su decisión de diversificar su carrera refleja su compromiso con la narración de historias y su deseo de dejar una marca duradera en Hollywood. Aunque la sombra de Clint Eastwood siempre será inmensa, Scott Eastwood se ha demostrado a sí mismo como un actor y cineasta talentoso, por derecho propio. Al trabajar duro, asumir roles diversos y nunca rehuir los desafíos de la industria, Scott ha logrado hacerse un nombre por sí mismo. Su camino pudo haber comenzado con un apellido famoso, pero hoy en día, el legado de Scott Eastwood es uno que ha ganado en sus propios términos. Carol Ann, la hija de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, una de las figuras más icónicas en la historia del cine, pasó décadas encantando a audiencias de todo el mundo, con su personaje en pantalla, especialmente como el vagabundo. Durante gran parte de su carrera, Chaplin fue celebrado como un actor familiar y saludable. Pero detrás de la cámara, su vida personal era mucho más complicada, especialmente en lo que respecta a sus relaciones con las mujeres. Los rumores circulaban sobre su preferencia por mujeres más jóvenes, y estos rumores tomaron un giro serio cuando surgieron acusaciones de que había engendrado un hijo con una mujer mucho más joven, a quien luego negó vehementemente. A principios de la década de 1940, Chaplin estaba casado con su tercera esposa, la actriz Paulette Goddard, cuando se cruzó en el camino con una joven actriz llamada Joan Barry. Impresionado por su belleza y talento, Chaplin rápidamente tomó a Barry bajo su protección, incluyéndola en su proyecto cinematográfico, Sombras y Sustancia. Su relación profesional pronto se convirtió en una personal, y se involucraron sentimentalmente. Su romance era un secreto a voces en Hollywood, y la influencia de Chaplin en la carrera de Barry parecía indicar cuán cercanos se habían vuelto. Las cosas tomaron un giro serio cuando Barry, en 1943, presentó una demanda de paternidad contra Chaplin, afirmando que él era el padre de su hija, Carol Ann, quien nació el 2 de octubre de 1943. Esta acusación desencadenó una serie de eventos que sacudirían la imagen pública cuidadosamente construida de Chaplin. La demanda de Joan Barry desencadenó una investigación del FBI dirigida por nada menos que J. Edgar Hoover, quien tenía una vendetta personal contra Chaplin debido a sus opiniones políticas. Los hallazgos del FBI revelaron detalles de su relación, incluyendo cómo Chaplin había llevado a Barry a Los Ángeles en 1942, donde mantuvieron relaciones íntimas. Las acusaciones de Barry también incluían afirmaciones de que Chaplin la había animado a salir con otros hombres, complicando aún más el caso de paternidad. A pesar de la naturaleza de su relación, Chaplin negó vehementemente ser el padre de Carol Ann. Su negativa, sin embargo, no detuvo a Barry de seguir adelante con el caso con determinación. La naturaleza escandalosa de la demanda de paternidad captó la atención pública, agregando otra capa de drama a la ya controvertida vida de Chaplin. A medida que el caso iba a juicio, se realizaron más de 3 pruebas de sangre, todas las cuales indicaron que Chaplin no era el padre biológico de Carol Ann. Sin embargo, Joan Barry se negó a aceptar los resultados, acusando a los laboratorios de corrupción y continuando su lucha. En un giro sorprendente, a pesar de la evidencia científica, el segundo juicio conjurado concluyó con una votación de 11-1 a favor de que Chaplin sea nombrado el padre. Posteriormente, se ordenó a Chaplin pagar la manutención de Carol Ann, un fallo que dejó al público atónito. Toda la odisea, incluidos los juicios y la prensa negativa, empañó la reputación de Chaplin. A pesar del mandato legal de pagar manutención infantil, Chaplin nunca reconoció a Carol Ann como su hija y mantuvo su inocencia respecto a su paternidad. El escándalo también tuvo implicaciones más amplias. Las opiniones políticas de Chaplin y sus relaciones con mujeres mucho más jóvenes fueron objeto de intenso escrutinio, lo que finalmente contribuyó a su decisión de abandonar los Estados Unidos en la década de 1950. Para Joan Barry, el romance y la batalla legal marcaron el declive de su carrera como actriz, dejándola en gran medida olvidada por Hollywood. Carol Ann, el centro de una de las batallas de paternidad más infames de Hollywood, creció a la sombra de la incesante búsqueda de justicia de su madre. La compleja vida personal de Chaplin, particularmente su relación con las mujeres, sigue siendo un aspecto controvertido de su legado. La demanda de paternidad que involucró a Carol Ann sigue siendo uno de los escándalos más comentados en la historia de Hollywood, revelando un lado diferente de la querida estrella
que muchos fanáticos no habían visto antes. Durante años, Ingrid Bergman fue la favorita de Hollywood, una actriz sueca que se había convertido en una sensación global gracias a sus impresionantes actuaciones y encanto natural. Primero saltó a la fama en películas alemanas y suecas, pero no pasó mucho tiempo para que Hollywood la llamara. A finales de la década de 1930, ya estaba brillando en la pantalla grande en Estados Unidos, y su carrera estaba en constante ascenso. Películas como Intermezzo la hicieron un nombre conocido, y pronto fue elegida para Intermezzo, una historia de amor que marcó su debut en el cine estadounidense. Pero justo cuando su carrera alcanzaba nuevas alturas, su vida personal dio un giro dramático. A mediados de la década de 1940, mientras estaba casada con su primer esposo, Peter Lindström, Bergman conoció al renombrado director italiano, Roberto Rossellini. Lo que comenzó como una relación profesional, rápidamente se transformó en algo mucho más íntimo, después de que ella le escribió una carta expresando su admiración por su trabajo. Su conexión floreció, y pronto Bergman se encontró enamorándose de él. Ambos estaban casados en ese momento, Bergman con Lindström y Rossellini con su esposa, y el romance se consideró profundamente escandaloso, particularmente en una época en la que los valores morales y la integridad familiar se valoraban tanto. Inicialmente, lograron mantener su relación en secreto, pero con el tiempo, empezaron a difundirse rumores, y su secreto se volvió más difícil de ocultar. Lo que hizo que este romance fuera aún más impactante fue la inmaculada imagen pública de Bergman. Conocida por su gracia e integridad, a menudo se la consideraba un modelo de decencia y profesionalismo. A diferencia de muchos de sus compañeros de Hollywood, nunca había estado involucrada en controversias, y su belleza natural era tan celebrada como su talento actoral. Bergman era considerada intocable, lo que hizo que la noticia de su romance con Rossellini fuera un gran escándalo. Cuando el romance se hizo público, la reacción fue rápida y brutal. Ingrid Bergman, antes adorada tanto por los admiradores como por los cineastas, ahora estaba siendo condenada por grupos religiosos, líderes políticos y el público. Su reputación sufrió un gran golpe. Los estudios se negaron a darle papeles, temiendo que su mera presencia resultara en boicots a las películas. Fue etiquetada como adúltera, y su imagen impecable se desmoronó rápidamente bajo el peso del escrutinio público. Pero mientras el mundo los condenaba, el amor de Bergman y Rossellini solo se fortalecía. Rossellini se divorció de su esposa, y Bergman intentó dejar a su marido, pero el proceso estuvo lejos de ser sencillo. Su divorcio de Lindström se convirtió en una amarga batalla legal, y él no estaba dispuesto a dejarla ir sin luchar. A pesar del tumulto, Bergman se encontró embarazada del hijo de Rossellini, y el 2 de febrero de 1950 dio a luz a su hijo en Roma. En ese momento, aún no estaban casados, y el hecho de que su hijo naciera fuera del matrimonio solo intensificó el escándalo. En una época en que tener un hijo fuera del matrimonio se consideraba vergonzoso, la decisión de Bergman y Rossellini de mantener su relación y a su hijo en público generó un gran revuelo. El senador estadounidense Edwin C. Johnson denunció públicamente a Bergman, llamándola una vergüenza para la feminidad estadounidense en el Senado. Su país natal, Suecia, también expresó su decepción, y la prensa internacional hizo su agosto. De la noche a la mañana, Ingrid Bergman pasó de ser una de las actrices más queridas del mundo a una de las más vilipendiadas. Sin embargo, a pesar de las duras críticas y la humillación pública, Bergman se mantuvo firme en su amor por Rossellini y su nueva familia. Ella y Rossellini eventualmente se casaron y tuvieron 3 hijos juntos. Su primer hijo, que ahora tiene 70 años, trabajó supuestamente como inversionista inmobiliario y corredor de bolsa en Italia. El romance que sacudió al mundo no solo cambió la imagen pública de Bergman, también cambió su carrera. Ella continuó trabajando con Rossellini, pero pasarían años antes de que Hollywood la acogiera de nuevo. A pesar de todo, Bergman se mantuvo firme en sus elecciones, eligiendo el amor sobre las expectativas sociales y navegando los desafíos que esto conllevaba. Su romance, una vez condenado por el mundo, eventualmente encontró un lugar en la historia como una de las historias de amor más notorias y apasionadas de Hollywood. Jack Nicholson, una vida llena de sorpresas. Jack Nicholson es un nombre sinónimo de Hollywood. Sus películas, personajes y actuaciones han dejado una impresión duradera en audiencias de todo el mundo. Pero lo que muchos pueden no darse cuenta es que la historia personal de Nicholson es tan compleja e intrigante como los personajes que ha interpretado en pantalla. Nacido en 1937, Jack Nicholson creció creyendo que su madre, June, era en realidad su hermana mayor, y que su abuela, Ethel May, era su verdadera madre. La verdad sobre su familia le fue ocultada debido al escándalo en torno a su nacimiento. Su padre biológico, Donald Fraschillo, ya estaba casado cuando tuvo un romance con June, de 17 años, una joven bailarina.
June, demasiado joven y con dificultades para llegar a fin de mes, decidió permitir que sus padres criaran a Jack como propio. Como resultado, Jack creció, creciendo pensando que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. Este secreto permaneció oculto durante décadas hasta 1974, cuando Jack tenía 37 años. Fue entonces cuando descubrió la verdad sobre su ascendencia, una revelación que sería impactante para cualquiera, y más aún para alguien que había pasado toda su vida creyendo una historia diferente. Pero Jack, conocido por su resiliencia, no dejó que esta revelación lo descarrilara. En cambio, continuó construyendo una carrera extraordinaria, convirtiéndose en uno de los actores más celebrados de su generación. Su vida personal era tan colorida como su carrera. En la década de 1960, Jack estaba casado con la actriz Sandra Knight, y la pareja tuvo una hija llamada Jennifer. Sin embargo, sus relaciones románticas no siempre siguieron caminos convencionales. Durante su relación de 17 años con la actriz Angelica Houston, Jack tuvo una hija, Honey Holman, con otra mujer. También tuvo una hija llamada Lorraine, con la actriz Rebecca Broussard, durante el mismo periodo. Los enredos románticos de Jack añadieron capas de complejidad a su vida personal, pero no terminaron ahí. La actriz Susan Ansbach afirmó que su hijo, Caleb Goddard, también era hijo de Jack. A pesar de los altibajos en su vida personal, Nicholson nunca permitió que el drama lo consumiera. En cambio, canalizó su energía en su trabajo. Conocido por interpretar personajes complejos y moralmente ambiguos, Jack Nicholson se ganó su lugar en la historia del cine con actuaciones inolvidables. Su papel como Randall McMurphy en One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975, le valió su primer premio de la Academia al Mejor Actor, consolidando su estatus como un grande de Hollywood. Pero Nicholson no se detuvo ahí. Su escalofriante interpretación de Jack Torrance en El Resplandor de Stanley Kubrick, 1980, sigue siendo una de las actuaciones más icónicas del cine de terror. Su notable versatilidad continuó brillando en películas como Chinatown, La Fuerza del Cariño, Batman, Mejor, Imposible, y A propósito de Schmidt, lo que lo convierte en uno de los actores más versátiles de todos los tiempos. La historia de Jack Nicholson es un testimonio del poder de la perseverancia. A pesar de un complicado trasfondo familiar y una vida personal turbulenta, se convirtió en todo lo que siempre soñó. Un actor icónico que cautivó a audiencias de diferentes generaciones. Detrás de su sonrisa legendaria, se esconde una vida fascinante llena de desafíos, triunfos y un legado que sigue inspirando.